Diapositiva 1 y 2. Misión y visión de los proyectos pedagógicos productivos de seguridad alimentaria en la institución educativa Susana Troches de Vivas. Tengamos en cuenta que uno de los primeros elementos a definir es la misión. Gran parte de ello ya está construido y busca justamente poder generar estrategias que permitan la formación de personas integrales con conocimientos prácticos cuya labor se inspira en la ética basada en la honestidad y el perfeccionamiento del trabajo. Ese es un elemento de la misión que ya han definido los mismos profesores. Pero también tenemos la visión, que busca formar en excelencia bachilleres técnicos agropecuarios como personas competentes, productivas y líderes capaces de transformar su comunidad y su región. Son elementos que como tal hacen parte de esta planeación estratégica. Pero también tenemos un segundo elemento que son los principios y valores de los proyectos productivos pedagógicos de la seguridad alimentaria, que también son elementos claves dentro de la filosofía que tiene la institución y dentro de los saberes ancestrales que también tiene la cultura. Hablemos entonces de la comprensión del contexto interno del proyecto. Es el punto número 3 de esta planificación estratégica y en el cual tenemos que ver como un primer punto el 3.1, la evaluación y análisis de los resultados de proyectos anteriores. Como son proyectos pedagógicos productivos, tenemos que partir de los resultados que han desarrollado anteriormente, las debilidades y las fortalezas. Pero a su vez tenemos un 3.2 que es la determinación de cada uno de los factores y sus incidencias. Y aquí estamos hablando de factores como por ejemplo los tecnológicos, los económicos, sociales, entre otros, que están al interno del proyecto. Llegamos al cuarto punto de la planificación, es la comprensión del contexto externo del proyecto productivo pedagógico. Y aquí tenemos un cuarto punto primero, 4.1, que es el diagnóstico e investigación de mercado de las necesidades alimentarias, porque estamos hablando de seguridad alimentaria y es un punto clave que desde la parte externa influye. Pero también tenemos la incidencia de las situaciones ambientales y que también a nivel externo pueden influenciar el proyecto. Viene el punto número 5, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y aquí estamos hablando de padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, comunidad local de Caldono y comunidades circunvecinas al municipio de Caldono. Llegamos entonces al punto número 6 de esta planificación estratégica agropecuaria y es la consolidación de la matriz de metas del proyecto productivo pedagógico. Y aquí es un punto clave porque a partir de ello, en el 6.1, damos la definición de metas por componente. Y aquí hablamos de 3 componentes. El propio del proyecto de seguridad alimentaria, el elemento pedagógico como un componente clave y el componente productivo. Entonces, desde esta matriz se busca también es que estos componentes se desarrollen en cada una de las etapas. Y aquí estamos hablando de las etapas que ya se van a nombrar a continuación. Preparación, siembra, cosecha, distribución y sostenibilidad. Ello significa que la matriz nos permitirá poder definir esto determinando responsables, recursos, acciones a realizar, fechas de cumplimiento, mecanismos de evaluación y seguimiento. Como último paso de esta planificación estratégica que estamos planeando, pues vamos a identificar los riesgos. Y en ello significa identificarlos, valorarlos y controlarlos. Y este es un punto clave para que toda la planificación estratégica que se va a desarrollar por los componentes y etapas, pues puedan alcanzar un óptimo resultado.
La preparación del suelo consiste en ejecutar las operaciones de campo necesarias para proporcionar un ambiente apropiado para la óptima germinación de la semilla y el buen desarrollo del cultivo. La labor de acondicionar el suelo se llama labranza. Esta se realiza con herramientas, maquinarias o equipos para tal fin. Pero también hay otras actividades de preparación del suelo, como son correcciones de acidez, control químico de malezas, elaboración de camas o eras según el cultivo aullado, en algunos casos entre otros. Pasos de preparación del suelo. Realizar una programación de la preparación. Identificar la humedad adecuada del suelo para la labranza. Evitar la compactación del suelo. Acondicionar el terreno. Emplear adecuadamente la maquinaria. Realizar subsolados, es decir, trabajar en suelos más profundos. La siembra. La siembra es el proceso de colocar, arrojar o esparcir las semillas en un terreno tierra preparado para ese fin. La técnica de siembra debe realizarse según el tamaño de la semilla y del tamaño del lugar a sembrar. Como regla general, se recomienda sembrar a una profundidad de 2 veces al tamaño de la semilla. Existen 2 tipos de siembra. La siembra directa, que consiste en enterrar las semillas directamente en el terreno definitivo, y la siembra en almácigos, que consiste en enterrar las semillas en un lugar temporal hasta el momento que las plantas tengan el tamaño adecuado para ser trasplantadas al terreno definitivo. Cosecha. Es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado. Esta etapa estará a cargo de los estudiantes, quienes contarán con la supervisión y guía de algunos docentes y padres de familia. La cosecha se hará de forma manual y en esta se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Primero, recolección de la producción agropecuaria. Segundo, articulación con las prácticas de saberes ancestrales. Tercero, almacenamiento y control de inventarios. Cuarto, control de desperdicios y conservación de la tierra. Y quinto, seguimiento de metas en el trabajo colaborativo. La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. En la etapa de planificación, se estructuraron y organizaron las actividades necesarias para posicionar los productos agropecuarios. Con esto, logramos que los consumidores los conozcan y los consuman. Es por ello que se ejecutarán los planes de mercadeo planeados, logrando una comunicación que se llevará a cabo por medio de canales análogos como la radio local y regional, y la influencia del entorno social de la web actual. En la distribución alimentaria ejecutaremos un conjunto de actividades de intermediación entre los aliados estratégicos de ventas y el consumidor final. Esto con el objetivo de surtir directamente a los mayoristas regionales del Cauca y los minoristas de la localidad de Caldono. Todo esto en paralelo a un arduo seguimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo colaborativo. La sostenibilidad empresarial hace referencia a la capacidad de realizar las actividades durante un tiempo prolongado, teniendo en cuenta criterios sociales, económicos y ambientales que aseguren la continuidad del proyecto. Esto lo lograremos por medio de la recolección de aprendizajes significativos, formación para la reinversión agropecuaria y un determinante cierre de proyecto generando una consolidación de los resultados del proyecto agropecuario.